Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. 1:34 p.m. y el director del servicio informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina, también tiene en comunicación a otro invitado a esta hora. En lo que necesitamos saber, Alfonso, adelante. Fidel, muy buenas tardes. A esta hora estamos en contacto con Jesús Albrey González Páez, abogado, gerente de servicios en salud, es especialista en Derecho Procesal, tiene una maestría en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia, una experiencia amplia aprobada en el sector salud en distintos niveles y actualmente el presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico. Doctor Jesús Albrey González, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Alfonso, a ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Caracol. Pues empecemos, doctor González. Hay muchas preguntas que nos llegan de parte de los oyentes con lo que están viviendo, que para todos es tan nuevo y tan angustiante esta pandemia y las medidas de control para intentar detenerla. Por eso lo primero que quiero preguntarle es de qué manera las personas que quieran, que sientan que necesiten hacer la prueba para saber si tienen o no el contagio de la COVID-19, pueden acceder a ella. ¿Hay alguna manera de forzar o de obligar a la EPS o a una Secretaría de Salud para que le haga la prueba a un ciudadano? Bueno, su pregunta es muy importante y hay que tener en cuenta dos situaciones. Primero, hay unos derechos que son inherentes a los pacientes y uno de esos derechos tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico de una enfermedad hace parte del derecho fundamental a la salud y está contenido dentro de este marco regulatorio que nos permite, de alguna manera, tener una carta de navegación. Entonces sí, claro que sí. Hay la posibilidad de acudir a la instancia judicial en el evento en que la persona tenga posibilidades de haber estado en contacto con el virus o tenga los síntomas y su EPS o la IPS de la EPS le niegue la práctica de la prueba. En este caso podrá acudir ante un juez constitucional para que mediante una acción de tutela se le proteja ese derecho fundamental al diagnóstico como integrante del derecho a la salud. ¿Y cuál es la vía ahí? ¿Una tutela, me imagino, o cuál otra? Sí. Como le decía, la acción idónea en este caso es una acción de tutela. Las acciones de tutela en este caso no están suspendidos los términos para la presentación de acciones de tutela y en los correos de la rama judicial las personas pueden digitalmente presentar una acción de tutela. No requieren de un abogado, pueden hacerlo de forma directa, manifestando que se está vulnerando su derecho constitucional a la salud, al diagnóstico y un derecho muy, muy importante que es el de la salubridad pública. Bueno, otro asunto del que recibimos consultas de manera permanente, doctor González, y muchas más incluso, son asuntos referidos a las personas que trabajan en el sector salud y personas, médicos, enfermeras, asistentes, que sienten que no están recibiendo de manera adecuada por sus entidades o por las ARL todos los elementos para garantizar su seguridad. Estas personas, estos trabajadores del sector salud, ¿qué pueden hacer para que se les garanticen estos derechos? Sí, lo primero que debemos tener claro es que es obligación de los empleadores y de las administradoras de riesgos laborales dotar de los elementos de protección personal suficientes y adecuados al talento humano en salud. Son nuestra primera línea de batalla en defensa contra la COVID-19 y tienen que dárseles todas las garantías para el ejercicio de su profesión. Entonces, no es admisible bajo ningún punto de vista que hayan retrasos o que hayan dilaciones en la entrega de estos elementos. Si un trabajador no recibe los elementos de protección personal, tiene que hacer varias cosas. Primero, exigirle a su empleador mediante un oficio que por favor se los entregue, dejar la prueba escrita. Copia de esa comunicación al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo adelante lo de su competencia frente a la actitud patronal. Y puede también acudir a la acción de tutela como un mecanismo transitorio para que se le protejan sus derechos fundamentales, en este caso la salud y el trabajo digno. ¿A qué se está exponiendo una institución prestadora de salud que no le está dotando adecuadamente a sus empleados de estos elementos de bioseguridad? Sí, tenemos dos tipos de entidades en Colombia. Tenemos las de naturaleza pública y las de naturaleza privada. Un gerente de una empresa social del Estado que es de naturaleza pública, que no cumpla con la obligatoriedad de entregar elementos de protección personal, puede ser investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y ser suspendido o inhabilitado o destituido inclusive
del cargo que está ocupando en ese momento como servidor público. Y las empresas privadas se puede ver abocada al cierre temporal o definitivo de los servicios porque no se están prestando en condiciones adecuadas de bioseguridad. Es que la protección del talento humano no solamente es el talento humano, también va en doble vía hacia los pacientes. Entonces, esa falta de elementos, esa falta de protocolos claros de bioseguridad pone en riesgo la salud de los pacientes que están acudiendo a esa institución y puede verse abocada a un cierre temporal o definitivo de sus servicios. Doctor González, está ya cerrada la discusión, está claro el dictamen de si para los médicos y todos los demás trabajadores del sector el contagio eventual por COVID-19 debe ser considerado un riesgo laboral. Sí, claro. Ya el Ministerio de Salud y Protección Social y el mismo presidente de la República en los decretos legislativos que ha expedido en el marco del estado de excepción ha catalogado el COVID como enfermedad laboral para el talento humano en salud en el evento en que lo contraigan. Entonces, en este momento hace parte ya del riesgo en salud y como tal debe estar supeditado a las políticas que desarrollen las administradoras de riesgos laborales, que deben ser claras al interior de estas empresas, de estas entidades prestadoras de servicios en salud, y los empleadores asimismo deben adoptar todas las condiciones de bioseguridad porque es un riesgo laboral. ¿Habría algunos otros profesionales, empleados, trabajadores de otro tipo que también pueden considerar el COVID-19 como riesgo laboral? Sí, todo el talento humano en salud, es decir, no solamente los médicos, sino todas las personas que participan en la prestación de servicio, así como ese personal asociado, es decir, la señora que está en la limpieza o el camillero o el señor que conduce la ambulancia. En el evento en que contraiga el COVID en desarrollo o en ejercicio de sus funciones, claramente se entenderá que esta es una enfermedad de origen laboral. No se podría entender que es una enfermedad de origen común, pues claramente su contagio no ha sido producto de el mismo estado de salud de la persona, sino ha sido contraída en un ambiente laboral. Y si está contraída en un ambiente laboral, se tiene que considerar como una enfermedad profesional. Y más en general, doctor González, ¿usted cómo ve el sistema colombiano, las IPS, las EPS, la Secretaría de Salud? ¿Están bien preparadas en este momento para enfrentar un aumento de casos de COVID que puede haber en los próximos meses? A mí me preocupan dos situaciones. La primera es el manejo de los pacientes asintomáticos. Y si bien es cierto, se ha visto un incremento en la compra de pruebas rápidas, no sabemos hasta dónde estas pruebas realmente son efectivas. Entonces, clasificar, identificar a esa población asintomática es vital para la supervivencia del sistema, es vital para tomar medidas adecuadas, para adoptar políticas públicas adecuadas. Creo que aquí tenemos todavía que hacer un mayor esfuerzo. Tenemos que identificar con mayor fuerza a la población asintomática y tratarla como una población de riesgo, de manera tal que podamos aislarla, evitar que pueda contagiar a otras personas y sobre todo con programas de riesgo muy claros donde haya un monitoreo permanente a esta población. Creo que eso es fundamental en este caso. Un tema que preocupa también es cómo ha ido aumentándose la capacidad de las IPS para prestar servicios. Todos sabemos que cuando arrancó esta pandemia en Colombia habían más o menos 5.000 camas de unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidado crítico. La meta del ministerio era, durante el tiempo del aislamiento preventivo, llevarla a 15.000. En este momento vemos que todavía estamos cortos en esta cifra y hay regiones que preocupan muchísimo. A mí me preocupa mucho el Amazonas, preocupa mucho Chocó, preocupa mucho estas regiones que de alguna manera no tienen una capacidad instalada y donde el esfuerzo del gobierno debe ser mayor. O sea, Leticia es absolutamente preocupante. Gracias. Escuchamos a Jesús Albrey González, abogado, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico. Si tienes preguntas, escríbelas al correo caracoldigital@caracol.com.co. Los expertos las van a responder. Lo que necesitamos saber en Caracol Radio.